Buenos días, mi nombre es Francis Bolívar, soy estudiante de psicología del octavo trimestre. El día de hoy voy a hablarles sobre los instrumentos psicológicos que son diseñados para la evaluación infanto-juvenil. Dentro de este tópico vamos a hablar sobre los métodos de observación para la construcción de una historia clínica de un paciente. El documento que se elabora con el método clínico recibe el nombre de historia clínica. El método clínico es un proceso sistemático en el cual los especialistas buscan diagnosticar una enfermedad. El objetivo es el conocimiento salud-enfermedad del paciente y no solo involucra las áreas sociales o las áreas epidemiológicas, sino las partes internas de cada ser humano, ya que para analizar una enfermedad se debe tomar en cuenta el aspecto o el contexto biopsicosocial. ¿Qué significa biopsicosocial? Biológico, psicológico y social. Al involucrar todas estas áreas y las áreas intrínsecas de la persona, se toma también en cuenta lo que sería un juego probabilístico, que es lo que se convertiría la historia clínica. En esto es utilizado llegar a una hipótesis a través del interrogatorio, que es la entrevista clínica, el examen físico y lo que es el razonamiento. La entrevista clínica busca ser estructurada, pero como de conocimiento común sabemos que las personas no son iguales, son diferentes, lo cual no hay una medida estandarizada para llevar a cabo este tipo de entrevista. Lo que sí puede llevar a cabo es el tipo de abordamiento. La observación que se puede dar aquí es una observación libre, en la cual se toma en cuenta el comportamiento de la persona y la forma aparente en que se encuentra su estado físico, en el cual busca reflejar la proyección del yo. Existen unos métodos de lo que sería el método clínico o la historia, para hacer que se forme, se construya la historia clínica, la cual en la primera fase sería la identificación del problema. Esta se deja llevar por una alteración o motivo de consulta. La mayoría de los casos las personas llegan primero por un síntoma que aparente de un problema que tiene origen latente, o están preocupados por un síntoma sin tomar en cuenta el problema. El siguiente paso o el siguiente fase sería la búsqueda de información. Aquí se lleva a cabo lo que es la obtención por medio de anamnesis, que es la entrevista clínica, el interrogatorio, el examen físico, comportamental y la apariencia del sí mismo. Y lo que se presenta en este tipo de fase es el rapport, que es la transferencia del paciente y del terapeuta. En esta se da lo que es el diálogo instaurado. La siguiente fase habla sobre la formulación de hipótesis. Para formular una hipótesis se tiene que recoger suficiente información y tener un sustento teórico, en el cual esta hipótesis diagnosticable podría ser importante para enmarcar las acciones futuras que llamarían al final de una resolución de problemas. La siguiente fase sería la construcción de un diagnóstico o la constatación del diagnóstico. En esta lo que se llamarían los exámenes complementarios, los test, entrevistas a su medio entorno, saber más allá de lo que cuenta la persona que está consultando. Los exámenes son importantes debido a que disminuyen el área de incertidumbre que se encuentra el terapeuta a la hora de evaluar. Primero, conforma o rechaza una hipótesis planteada. Lo segundo, puede ampliar el conocimiento de la problemática al paciente y el motivo en que fue la problemática.
La última fase del método clínico sería el diagnóstico, lo que llevaría al umbral terapéutico. El paciente es informado del padecimiento. Aquí se crea una construcción del problema para llegar a la conclusión de cómo abordarlo. También se presentan las opciones de que la persona tome conciencia de sí misma y entienda lo que padece. Es una nota importante que en la fase 4 y en la fase 5 existe lo que es la transformación o la búsqueda de motivos latentes, o sea, salen a la luz estos motivos latentes. Después de todos estos métodos clínicos existe la parte de los equipos psicológicos. Ahora vamos a hablar sobre los equipos psicológicos diseñados para tratar la psicodiagnosis de la parte psico-infanto-juvenil. La evaluación de un niño y adolescente no es fácil y no es igual a tratar a un adulto, ya que la persona adulta tiene conciencia de sí misma y de sus acciones. La mayoría de los casos de infantos juveniles toman siempre en conciencia o toman siempre los motivos sociales y lo que deja entrever su medio ambiente. El adolescente se toma en cuenta mucho lo que es su parte de desarrollo, porque ellos están en constante cambio, al igual que los niños. En esta etapa donde mayor cambio biológico presentan y donde hay una trascendencia en la construcción de la persona adulta. Se dice que la personalidad se desarrolla en la parte infante y se arraigan todos esos rasgos psicológicos que contiene su persona, afianzándose durante la adolescencia y manteniéndose en la adultez. Se tiene que tomar la importancia de las acciones ambientales a la hora de evaluar un niño. En estos equipos psicológicos se pueden ayudar a estar en un ambiente colorido, tener un ambiente lúdico, colocar diferentes tipos de silla para que el niño y el adolescente se pueda sentir más cómodo o con más confianza con el terapeuta. Otro tipo de equipo psicológico es el discriminador de olor o el discriminador de peso, en los cuales existe para evaluar la sensibilidad cutánea y la sensibilidad corporal. De esta manera, ahora vamos a hablar sobre los instrumentos psicológicos con más relevancia a la hora de evaluar la parte infanto-juvenil. De esta manera vamos a evaluar lo que es atención, lenguaje, percepción, desarrollo vital y lo que es la personalidad. Con la parte de atención tenemos lo que es el test de símbolos y dígitos, en el cual busca de una manera técnica que la persona o el niño busque que se cambie de un símbolo a un dígito. Esto puede buscar lo que hay alteraciones cerebrales con la sustitución de signos. Ahora vamos a hablar sobre el área de la memoria. Tenemos el test TOMAL, que es el test de memoria y aprendizaje, en el cual busca entender cómo está la área de aprendizaje y cómo afecta la memoria del niño. En el área de percepción tenemos el test de Bender. Este test busca cómo se encuentra el desarrollo de la inteligencia infantil y si existen afasias, si existen neurosis en los niños. El test de Bender también es llamado test visomotor gestáltico de Bender, el cual busca también entender la percepción y cómo va ese desarrollo de las funciones cerebrales vitales, que son la parte básica del ser humano. En otra de la parte de inteligencia tenemos el test de matrices de Rabin, el cual existe un test específico para el niño y para el adolescente.
Para el niño existen de colores, en la cual él puede discriminar de mayor eficacia cada contenido, y el general se utiliza para áreas de bachillerato. Está el WISE 3 y el WISE 4. El WISE 3 es para personas de 18 años en adelante, y el WISE 3 toma en cuenta a los adolescentes de 16 a 80 años. También existe el PIC. El PIC es la prueba de imaginación y creatividad. En esta se toma en cuenta la serie A, que es para adultos, la serie I, que es de 12 a 18 años, y la serie N, que es para niños de 8 a 12 años. También existen test de ansiedad, las cuales son el test BAI, que es el inventario de ansiedad, como el test IDARE, que es de test de ansiedad para saber en qué tipo de ansiedad, estado o rasgo tiene la persona, el nivel de grado que tiene. En la parte de neuropsicología podemos también colocar el test de afasia, tomando en cuenta también el test de Bender, el test de matrices de Raven y el test de símbolos y dígitos. En esta área ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación psicoinfanto-juvenil en la parte de personalidad. Existen los test proyectivos y los test psicométricos, en los cuales vamos a tomar en cuenta de la parte psicométrica lo que es el Big Five, que es el test que toma en cuenta las 5 áreas importantes, lo que son apertura a las nuevas experiencias, amabilidad, lo que es la extroversión, la inestabilidad emocional y lo que es la responsabilidad. También toma en cuenta lo que es el 16PF de Cattell, en el cual existe la serie psicométrica AB, que es para la parte de adolescentes y adultos, y existe una serie 5 en la cual toma en cuenta para personas de 16 años en adelante. La figura humana toma en cuenta en la parte de proyección. Es muy utilizada el figura humana y persona y familia de Macover. También existe el de Kopitz, pero es más utilizado el de Macover porque se suscita para niños y adolescentes de manera general. También existe el MPI, que es un test psicométrico. En este existe la versión 2, que es utilizada para mayores de 18 años. Existe la serie A, que es para de 14 a 18 años. El MMPI su nombre total se llama Test o Inventario Multifacético de la Personalidad de Minnesota. El último test que es proyectivo es el test de Werther. En este test se utiliza para la estimulación de diferentes cuadros para que la persona pueda discriminar un dibujo según en el estímulo que lo asegura. Existe para de 6 a 7 años en adelante. Estos aportes toman en cuenta, todos estos test de personalidad toman en cuenta lo que es los cambios de carácter y temperamentales que tiene el sujeto. Muchísimas gracias. Hasta luego.